un mensajito a los que están en el grupo. Y pues vamos a entrar a este tiempo de clase en el cual vamos a darle un poquito de velocidad. La verdad es que estaba yo viendo el temario, todo lo que nos queda pendiente de clase, y es un poquito extensa todo lo que tenemos que ver. Prácticamente estábamos viendo también el calendario y prácticamente nos queda esta clase y la que sigue, si mal no recuerdo, para poder terminar todo el temario de hermenéutica. Así que me voy a ir un poquito rápido, pero siempre tratando de ser lo más puntual y extenso para que ustedes tengan la comprensión y no solamente estemos pasando el tema rápido, sino que tengamos la oportunidad de que lo podamos digerir y obviamente todos los elementos que tenemos en estas clases te los voy a hacer llegar, pero sí va a ser importante para mí estar enfocándome en lo más importante de cada clase. De hecho, hoy vamos a ver, terminar de ver la regla tercera, y cómo se aplica, y vamos a tener las dos reglas adicionales, que son la cuarta y la quinta, y esperemos que podamos terminar. Entonces, bienvenidos a todos los que están conectando, Charlie y la hermana Magda, y vamos a meternos en un tiempo de oración para entregar esta clase en nuestro tiempo. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, porque nos das la oportunidad de estar aquí contigo, Señor. En esta hora, como siempre, Señor, en esta clase de hermenéutica, yo he escuchado que tanto nuestro pastor, Señor, como en este caso un servidor tuyo, siempre hemos puesto a tus pies esta clase, Señor, para que tú seas a través de mí, Señor, dando esta clase, seas tú siempre tomando el control y sepamos siempre aprender lo que tú tengas en nuestra clase para que podamos aprenderlo y podamos aplicarla en un futuro, Señor. Para esto son las actividades prácticas que tenemos en la iglesia, todo lo que aprendemos podamos discernir y podamos aprender a estudiar tu palabra con el apoyo de estas reglas y estos métodos de estudio que hemos aprendido a lo largo de este tiempo, de este semestre. Señor. Te damos gracias y te pido por favor que seas tú tomando el control, que tus palabras sean las que se den en esta clase, Señor, y que la aplicación de la regla siempre la podamos hacer con sabiduría y sobre todo con tu dirección, amado Espíritu Santo. Te damos gracias en este tiempo, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues bueno, amados hermanos, vamos a dar continuidad a la regla tercera, en la cual nos habíamos quedado la clase pasada, y vamos a ver que conforme a lo que había dejado las diapositivas en el grupo, habíamos visto cómo delimitar un texto. Entonces tenemos una pequeña delimitación acerca de las diversas partes o las unidades del texto y vamos a saber en qué forma separarlo para darle esa coherencia y clausura. De hecho, las clases pasadas estuvimos analizando qué era la coherencia, la clausura y cómo ir desarrollando la explicación de un texto, ¿no? Entonces, la delimitación del texto contiene los siguientes pasos. El primero, tenemos que establecer los límites del texto, que es decir, establecer cuál va a ser el comienzo y cuál va a ser el final. Siempre para lo que tengamos que leer, siempre va a tener un comienzo y un final. Así como vemos que está delimitado los párrafos, los capítulos y los versículos, conforme a los temas, si nosotros leemos en algún libro, vamos a saber cuándo comenzar y cuándo terminar. Es importante que marquemos estos límites porque cuando nosotros aprendamos en la materia de exégesis, vamos a saber que este procedimiento se le va a conocer como perícopa. Esto se define como una sección del texto bíblico que va a constituir una unidad de sentido completo, como un salmo, una narración o una parábola. Entonces, es importante que tengamos bien entendido que primero vamos a saber establecer los límites del texto. Saber dónde inicia y dónde finaliza es de gran importancia porque nos va a dar la pauta sobre el contenido y vamos nosotros a poder entender cómo son los límites del texto y vamos a poder respetarlos, porque eso es lo más importante que tenemos que hacer. Respetarlos porque si no nuestro estudio va a ser extenso y no se va a enfocar a lo que realmente queremos estudiar, ¿no? Entonces, en ciertas ocasiones nuestras Biblias ya van a tener divisiones, pero estas en situaciones no nos dan lo que queremos explicar. En ciertas ocasiones va a ser difícil delimitar ciertas narraciones y esto va a suceder porque no hay una pauta que nos va a marcar el inicio o el final. Por eso es que nosotros tenemos que también ese, esta oportunidad. Perdón, perdón.
Listo, una disculpa. Eh, Vamos a darle continuidad. En ciertas ocasiones va a ser difícil delimitar ciertas narraciones y va a suceder porque no hay una pauta que nos marque el inicio y el final. Esto pues puede ser en un texto súper largo. Por ejemplo, lo que más difícil para algunos estudiosos de la Biblia son los proverbios. Aquí es importante que sepamos que cuando nosotros estudiamos los proverbios, vamos a ver que incluso se llevan más de 3 capítulos. Entonces, aquí, ¿cómo podríamos saber delimitar un texto? Solamente la primera parte que nosotros, pues Dios nos va a querer hablar en esta parte y pues pueden ser ciertos versículos en los cuales ya se siente cuando se está hablando de otro tema y ya vamos a poder ahí fijar un inicio y un final. Desde el principio que donde sabemos que Dios nos está hablando hasta que ya nosotros sepamos discernir cuál es el siguiente tema que abordan los proverbios, ya vamos a poder nosotros saber que ahí va a ser un final. Es un poquito difícil, pero con la práctica nosotros vamos a ir empezando a ejercitar. Como les decía la clase pasada, tenemos que ejercitar ciertas cosas que nosotros estamos estudiando para que nosotros podamos saber que esto está funcionando y que vamos a poder perfeccionar nuestro estudio. Entonces, para esta razón, hay algunos datos que se deben tener en cuenta para limitarlos como primera opción. En primer lugar, debemos de poner atención a los signos de puntuación y separación que puedan orientarnos. Uno de ellos son los datos del tiempo, lugares y cambio de tema. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Lucas 1, 1:8 y el 2:1, en donde podemos ver distinto lugar y tiempo. O en Lucas 15 y 16, esto si ustedes lo quieren leer cuando ustedes estén ya en un tiempo aparte y ustedes tengan un tiempo libre, ustedes pueden leer Lucas 1 y Lucas 2 o Lucas 15 y 16, que van a tener un cambio de tema muy claro a pesar de que no haya un subtema, sino que siempre va a haber una delimitación cuando el tema sea diferente. Entonces ustedes van a aprender a discernir y con la práctica que esto ya va a requerir un entrenamiento que nosotros día con día lo hagamos. Ojo, aquí es importante que si nosotros no lo estamos sintiendo ahorita en primera instancia que no funciona, no nos estemos desesperando, porque sí es difícil estudiar la palabra de Dios, pero siempre que nosotros encomendemos al Espíritu Santo para que Él nos ayude a estudiar, Él siempre nos va a abrir los ojos a lo que Él nos quiere explicar en cada momento. Entonces, después de esto, vamos a lograr encontrar expresiones que nos van a dar claramente el cambio de tema, el como él les contó la parábola o supongamos que una mujer o el continuó Jesús, ¿no? En este caso en Lucas 15 y 16, cuando ya dice que da continuidad al tema, ya está hablando de un tema diferente. Entonces, el segundo paso para delimitar un texto es otro elemento que nos ayuda a delimitar el texto, es el género literario al que pertenece. Este cambio de texto es muy frecuente en la lectura de los profetas. Un ejemplo lo vamos a ver en Jeremías 20, de los versículos 1 y 6, en donde el profeta cuenta el encuentro con Pasur, pero en el versículo 7 cambia de género literario de prosa a poesía, así como el destinatario de la palabra. Si nosotros todavía no tenemos bien entendido qué significa prosa o poesía, también podemos nosotros encontrar el significado y ejemplos en una búsqueda, ya sea en internet o ya sea en un diccionario, en los cuales nosotros vamos a poder saber cuándo cambia de ritmo o de género literario cada texto, en el cual nosotros vamos a saber que en este caso, como el ejemplo que dice Jeremías 20, del 1 al 6, él va a empezar a hacer como una pequeña narración y en el versículo 7 cambia a un verso poético en el cual ya está relatando la historia de una forma diferente, para la cual el destinatario de la palabra cambia por completo y ahí sabríamos que podríamos hacer una delimitación del 1 al 6 y del 7 en adelante para que nuestro estudio no se confunda y mantenga un mismo tipo de género literario. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos hacerlo el estudio correcto y no caigamos en alguna confusión o en alguna distracción del texto que aparentemente no tenga una relación, pero sí podamos nosotros enfocarla. Entonces, como tercer punto, los signos de las frases como preguntas retóricas, ya que nos las podemos encontrar como clave para iniciar un nuevo tema y una sección. Entonces es importante que sepamos saber que los signos y las frases y las preguntas retóricas nos las podamos encontrar como una clave fundamental para iniciar un nuevo tema y una sección. Por ejemplo, en Romanos 6 vamos a ver que comienza con preguntas y después en el versículo 15
va a comenzar con otras dando un nuevo lugar de una sección. Entonces, para mí sí va a ser importante leer esta parte de Romanos porque ya nos estamos yendo un poquito con teoría, pero sí necesitamos bajar esto que estamos aprendiendo. Entonces, Romanos 6 comienza desde el versículo 15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces vemos que más adelante dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y entonces a partir del 17 vamos a ver qué dice después. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces nos damos cuenta que primero empiezan esas preguntas y después viene la explicación. Aquí podríamos ya delimitar el texto y saber que en base a las preguntas que se hicieron al principio, la respuesta viene antes de otra pregunta. Entonces es importante que aquí ya podríamos delimitar un poquito de texto para saber que lo que estamos estudiando ahí se puede cerrar y nos podemos centrar y ahí podríamos en este pequeño texto del versículo 15 al versículo 20 ahí podríamos armar una fase de estudio en la cual podríamos aplicar las reglas que hasta el momento podríamos hacer. Usar el sentido usual y ordinario de cada palabra, usar el sentido de cada frase y ahora nosotros poder utilizar el texto y el contexto del versículo 15 al versículo 20. ¿Para qué? Para que podamos armar un estudio y acerca del por qué tenemos o vivimos en gracia, estamos bajo la ley y vivimos que adicional a esto, no solamente nos regimos con una ley, sino al base a lo que nuestro Señor Jesús nos dio, que es la libertad de poder vivir, pero siempre bajo esos mandamientos que Dios nos dio. O sea, no solamente es hacerlo, sino reconocer que gracias a Jesús tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, ¿no? Entonces, ya vemos más o menos con este ejemplo que es más fácil delimitar un texto de lo que pensábamos. A este tercer punto se le va a deber agregar lo repetido que pueda aparecer una frase que actúa como encabezado para introducir al final, al concluir, entonces, por lo tanto, por tanto, pero, sin embargo, o mientras tanto. Entonces, aquí también podríamos analizar estos versículos del 15 al 20. Entonces, vamos a ir analizando, por ejemplo, donde dice en ninguna manera podría ser una de esas conexiones. O el pero gracias a Dios también podríamos aplicar que es una forma en la cual nosotros estudiamos. Entonces, también porque donde dice en el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces, todas estas partes, todos esos elementos que nosotros vamos a ir ubicando como esos complementos de que, pero, mientras tanto, sin embargo, por tanto, esto va a agregar esta frase repetitiva o esta forma en la que el autor aborda el texto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a saber que si aborda un texto es más importante que lo demás que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque ahí está poniendo un énfasis porque está regresando nuevamente a lo que él estaba explicando que considera relevante, en este caso de la carta a Romanos. Ese puede ser el ejemplo. Pero así con cualquier texto que tengamos, si vemos también, por ejemplo, en el Pentateuco, con lo que escribió Moisés en Éxodo o en Números, si vemos que regresa a una parte en la cual se está estudiando algo, aquí vamos a ver que es importante y saber que podríamos delimitar un texto hasta donde deja de decir el por qué, el por tanto, el pero, el sin embargo, y una vez cerrando este tema, ya nosotros podremos reconocer que estamos ya dando un límite al texto para poder estudiar. Entonces, una vez viendo esto, una vez que se delimita el texto, se puede comenzar a estudiar el contexto de la frase para poder entender en su totalidad el tema central del mismo. La siguiente clase dice que estaremos viendo el contexto, pero por ahora hagamos un ejemplo. Si quiere, se puedan seleccionar un texto con la enseñanza de la misericordia de Dios. Aquí viene un ejemplo, en el cual pues esto también lo pueden estudiar en casa que va a explicar el contexto que es el conjunto de circunstancias en la cual se produce el mensaje y al mismo tiempo en donde se puede comprender cabalmente. Va a derivar del latín cum, que indica la idea de asociación o compañía, y textum, que significa tejido o trama. Entonces, cum textum significaría la idea o la compañía
del texto que es el tejido o la trama. Entonces va a ser el complemento, va a ser una asociación al texto que está iniciado principalmente. Entonces ahí vamos a entender qué significa el contexto. Entonces significa que es el marco que nos permite expresar la conexión de pensamiento existente entre sus diferentes partes para hacer del texto un todo coherente. O sea, todo lo que leamos siempre va a tener un sentido. Si nosotros vemos que no tiene ese sentido, podríamos analizar el explicar nuevamente y el releer y el estudiar otra vez qué significa la palabra contexto para que cada vez que leamos algo tenga una coherencia correcta y lo podamos entender a la perfección, porque de lo contrario no podríamos volvernos a estudiar algún tema, ¿no? Entonces, se ha afirmado que la causa más común de las malas interpretaciones de la Biblia es la negligencia en considerar adecuadamente su contexto. Va a producir una falta de conocimiento y comprensión correcta del significado del texto. Aquí es importante que lo entendamos porque muchas de las veces que tenemos un estudio y no es confiable o no nos genera esa plenitud de entender el texto, muchas de las veces es que estas malas interpretaciones están afectando la comprensión del texto. Por eso es que nosotros tenemos que regirnos por estas reglas para que nosotros entendamos de una forma correcta cuando estamos tratando de estudiar un texto. Si no nos queda claro, si no nos queda conforme, porque obviamente estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos lo explique, ahí tenemos que hacer un rework o una forma de trabajar nuevamente para que este estudio sea correcto en nuestras vidas. Si no es así, tengan la total libertad de que esto pueden volverlo a repetir y Dios va a estar ahí enseñándoles, explicándoles y a lo mejor ustedes quieren entender alguna parte del texto como ustedes quieren, pero cuando ustedes lo releen y el Espíritu Santo se encarga de dirigirlos, ahí ustedes van a encontrar el verdadero significado del texto de acuerdo a lo que ustedes están viviendo. Esto va a ser muy importante que ustedes lo entiendan y que ustedes lo vivan porque de lo contrario no me van a creer a mí, no van a creer lo que dice la diapositiva, ustedes tienen que vivirlo. En el caso de los mensajes que muchas veces se preparan a partir de la concordancia, es que no se toma en cuenta el contexto, con lo que se puede perder el auténtico significado de las mismas. Un versículo sacado del contexto siempre va a ser un arma muy peligrosa, por los cuales incluso mucha gente se ha ido de la iglesia porque no ha entendido el contexto de la palabra y nada más se quedan, por ejemplo, con Filipenses 4:19, que mi Dios va a suplir todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria de Cristo Jesús, y vamos a tener la oportunidad de nosotros no entenderlo en primera instancia. Entonces, mucha gente se queda con esto cuando nosotros vemos que al principio de Filipenses, Pablo agradece a la isla de Filipo por ser generoso. Entonces, ¿cómo va a suplir nuestras necesidades conforme a lo que nos faltan, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Si nosotros no somos generosos, si nosotros solamente estamos pidiendo la promesa, y no somos ni siquiera un poquito generosos con la gente que está a nuestro alrededor. ¿Se dan cuenta que muchas veces esta parte del contexto es muy peligroso si no lo entendemos? Aquí es necesario que no va a existir un texto sin contexto. Aquí vamos a ver que uno de los ejemplos más claros es que Satanás quiso ocupar este método cuando tentó a nuestro Señor Jesús diciéndole acerca de que con sus ángeles lo cubrirá, de que convirtiera esas piedras en pan y todas estas tentaciones y toda esta tentación que le dio el diablo a Jesús, vamos a ver que es totalmente sacada de contexto y que era muy peligrosa, pues en este caso era para tentar a Jesús, que estaba 40 días y 40 noches en el desierto. Entonces, tenemos que saber que este tiempo de prueba también nos puede pasar a nosotros y que si nosotros estamos en una prueba, podríamos leer algún texto de la Biblia y sacarlo de contexto si nosotros no nos ponemos a estudiarlo correctamente. Entonces es de suma importancia siempre considerar todo lo que circula el texto para que podamos entenderlo y aplicarlo a nuestra vida de forma correcta. Entonces, la aplicación de la regla tercera, vamos a ver que en los versículos del contexto podemos encontrar expresiones o ejemplos que nos aclaran y precisan el significado de la palabra que para nosotros puede ser confusa. Entonces, por ejemplo, al decir Pablo en Efesios 3:4, dice, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
podemos nosotros podemos nosotros quedar un poco indecisos sobre el verdadero significado de la palabra misterio, pero una vez leyendo los versículos del antetexto y del posttexto, nos vamos a dar cuenta que se va a referir a la participación de los gentiles en los beneficios del evangelio. Eso significa algo que es misterioso, algo que no era conocido por la gente, entonces, lo cual era un misterio para los judíos. ¿Por qué? Porque sí lo consideraban un misterio, porque decían, pues, ¿qué hacen estos para poder convertir el evangelio en algo que para ellos era correcto, que Jesús pues, por esto fue crucificado y que esto lo estaban explicando y que sí veían un cambio, pero ellos a fuerza querían tener los ojos cegados? Entonces, era un misterio para los judíos, pero cuando nosotros ya entendemos por qué lo hizo en este caso y por qué lo explica Pablo, por qué los cristianos lo hicieron de esta manera, ahora vemos que por eso se le llama el atributo de misterio, porque a nuestros días podemos saber que es algo desconocido o algo que aparentemente estaba bajo los ojos de una persona y no lo quiso, ¿no? Entonces, en este caso, la palabra se va a encontrar en distintos pasajes, por ejemplo, Efesios 5:32 y Primera de Timoteo 3:9. Eso también lo pueden estudiar en su casita para no llevar más tiempo en explicarlo, pero sí es necesario que lo entendamos que si no leemos el ante y el postexto, estas palabras confusas pueden afectar nuestro estudio. Entonces, otro ejemplo va a ser en Gálatas 4:3. Dice, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo se refieren nada más y nada menos que los rituales o tradiciones judías, no a lo que hace el mundo en sí en la actualidad. Entonces, podríamos encontrar otra palabra en versículos como Hebreos 5:12 y 6:1, en los cuales también podríamos aplicar la regla y decir, cada palabra que es confusa, si nosotros no leemos el antes y el después del texto, nosotros no vamos a poder entenderlo. Entonces, estos ejemplos ustedes también pueden hacerlo, pueden dar esta explicación para ustedes mismos en esta parte de estudio y ustedes van a poder saber que cuando ustedes quieran aplicar en cada estudio de lo que ustedes están leyendo. Por ejemplo, muchas veces el pastor nos dice el domingo, ustedes tienen que leer este libro si ustedes quieren, ustedes puedan aplicar en este tipo de estudios. ¿Para qué? Para que la lectura no se haga aburrida, pesada, sino que ustedes con cada pequeño texto ustedes digan, wow, qué riqueza, y no me esperaba lo que digan, ¿no? Entonces ustedes pueden leer o Gálatas o Hebreos en estos versículos que están en la diapositiva para que ustedes puedan empezar a entrenar esta regla, la aplicación, ¿no? Entonces, de esta misma forma, vamos a ver que una palabra confusa también se puede aclarar en el contexto. El primer ejemplo lo vamos a encontrar en Gálatas 3:17, donde la palabra pacto está esclarecida como promesas en el mismo versículo, y en el antetexto y posttexto se refiere a la promesa que tenemos por Jesús al morir por nosotros y al tener la oportunidad de regresar por nosotros en la segunda venida cuando sea el tiempo, ¿no? Entonces, en el segundo ejemplo también vamos a ver en Primera de Corintios 12:12, en donde las palabras cuerpo y miembros se refieren a la unidad de Jesús que tenemos como creyentes de la iglesia, no partes del cuerpo, y al ministerio o papel que hacemos nosotros delante de la congregación y siendo parte de la iglesia, que en este caso la cabeza siempre va a ser Jesús, porque no es una cabeza humana, sino es la que va a dirigir y va a aplicar cada tema que se explique en donde nos congregamos. En este caso puede ser Restauración Centro, con la vida de nuestro pastor, que Jesús siempre va a ser la cabeza de nuestro pastor y vamos a nosotros a ser dirigidos con autoridad y sobre todo con sabiduría. Entonces, otra aplicación de la regla es que a veces una palabra que parece expresar una idea general y absoluta se debe tomar un sentido restrictivo según determine el contexto o el conjunto de las declaraciones de la escritura en asuntos de doctrina. Se va a tratar del mayordomo tramposo en Lucas 16:9, es otro ejemplo en la cual nos dice que se ofrece su conducta como ejemplo a imitar, pero por el contexto comprendemos que lo único imitable es su prudencia y sagacidad, no por sus ganancias deshonestas. Entonces aquí vamos a ver muchísimos ejemplos en los cuales una idea general y una absoluta tiene que tomar un sentido 100% puntual según lo determina el contexto o las delimitaciones de la escritura que tienen, por ejemplo, en Lucas, ¿no? De un versículo al otro viene otro subtema, que ahí es donde se delimita el contexto y ahí solamente se termina la explicación de un texto. Solamente es para la aplicación de la regla tercera, porque si nosotros ya vamos a aplicar la cuarta y la quinta, que vamos a ver, yo creo que me va a alcanzar nada más el tiempo para explicar la cuarta,
pero si por ahí tengo el tiempo, les explico la regla quinta un poco más a detalle, ya sea en una clase por YouTube o por algo más, podamos nosotros tener la oportunidad de que solamente esto va a ser el ejemplo para la regla tercera, pero si nosotros simplificamos Lucas 16:9 con la cuarta y la quinta, va a ser algo muchísimo más complicado de estudiar, pero no porque sea complicado, no va a dejar de ser interesante y accesible para todos. Entonces, siempre es importante que cada vez que digamos aquí complejidad, siempre va a ser algo que nos tome más tiempo, pero que nos tiene que dar más gusto porque vamos a encontrar más riquezas en lo que estamos leyendo. Entonces, por último, otra aplicación de la regla, no hay que olvidar que a veces tan solo por el contexto se puede determinar si una expresión se puede tomar al pie de la letra o como una figura retórica. Y aquí vamos a ver otro ejemplo, que en Mateo 26, 27 al 28, llama Jesús al vino sangre del nuevo pacto. Con eso vamos a entender que el contexto de la palabra sangre debe tener un sentido tomado figurado en Jesús, ya que Jesús lo llama el fruto de la vid, no se refiere a la transubstanciación de que el vino es literal o que se va a transformar en sangre como lo cree la Iglesia Católica. Aquí es importante que eso sí lo entendamos, que cuando algo se explica de una forma correcta sea sangre del nuevo pacto, ¿por qué? Porque es lo que él hizo en representación un jugo de uva, el producto de la vid. Esto lo vamos a entender y también lo podríamos aplicar en cualquier frase que el apóstol Pablo, Pedro, Juan, cualquier apóstol explique y sepamos entender si está hablando con una figura o si lo tenemos que entender al pie de la letra. Entonces, con lo dicho, basta para comprender la necesidad de tener en cuenta el contexto a la hora de interpretar la palabra y para decir si un pasaje o una expresión deben ser tomados al pie de la letra o en sentido figurado. Con esto vamos a terminar la tercera regla. Entonces, ahora, después de la tercera regla, nosotros nos podemos ir a la famosísima regla cuarta. Y aquí te los voy a compartir nuevamente para que empecemos este estudio porque sí se me está yendo el tiempo demasiado rápido. Entonces les voy a explicar rápidamente la regla cuarta para también poderles dar la forma de evaluación que vamos a tomar después de estas clases. Entonces, la regla cuarta va a ser tomar en consideración el objeto o designio del libro o el pasaje. Esta regla cuarta también va a ser importante que nosotros la aprendamos a unificar con las demás reglas para saber que este estudio sí nos va a tomar más tiempo, pero va a ser más interesante encontrar las riquezas. Entonces, nosotros tenemos que tomar en consideración el objeto o el designio del libro para que nosotros podamos saber y entender el por qué se escribe cada cosa. Entonces, vamos a ver que la regla cuarta es una de las reglas más saltadas o más excluidas que nosotros podemos tener. Creo que no les he compartido. O sea, estoy viendo que no. A ver, estaba compartiendo el otro todavía. Ok, listo. Y ahora sí está la regla cuarta. Ahora sí. Está tomar en consideración el objeto o designio del libro o pasaje. Entonces ahora sí vamos a ver que es una de las reglas más saltadas o excluidas de las que se tiene al momento del estudio de la palabra de Dios. ¿Y por qué, David? Porque nada más se enfocan en la regla primera, segunda y tercera y dicen, no, pues ya pasé el contexto, ya entendí todo lo que significa el texto, pues ahora lo voy a aplicar a mi vida. Pero si nosotros también, como les decía al final de la regla tercera, tenemos la oportunidad de entenderlo y de saber por qué fue escrito en ese momento, en ese tiempo, si nosotros nos saltamos esta parte, nosotros no vamos a darle la interpretación y sobre todo la aplicación de cada uno de los textos que están escritos en la Biblia si nosotros no entendemos primeramente por qué fueron escritos y para quién y en qué momento fueron escritos. Entonces, como lo hemos estudiado en la mayoría de las ocasiones, cuando nosotros estamos leyendo la escritura, lo hacemos de manera aislada. Entonces, este tipo de lectura, como lo hemos venido mencionando, no es errónea, ya que el Espíritu Santo es quien va a hablar, pero si dejamos muchos aspectos culturales y en este caso geográficos, vamos a poder ver que las cosas que resultan importantes al momento
van a tener más dificultad de entender si nosotros no las abordamos de una forma correcta. Entonces, va a ser preciso tomar en consideración el objeto o el designio del libro o pasaje en el que ocurren las palabras o las expresiones oscuras para así poder tener un entendimiento integral, ya no solamente considerando el contexto, toda la parte que hemos explicado en la regla tercera, sino con todo lo que va a englobar la situación, el tiempo y etcétera. Esta regla, como se ve, no es más que la aplicación de las reglas anteriores por si ellas no ofrecieran suficiente luz. ¿A qué nos referimos con suficiente luz? A la iluminación del texto y a lo que vamos a comprender de cada parte que nosotros estamos leyendo. Entonces, cuando ni el sentido ordinario, ni el conjunto de la frase, ni el contexto puede remover la dificultad y va a disipar la duda, nosotros vamos a poder adquirir la comprensión del propósito o designio de un libro al pasaje cuando nosotros estudiamos y analizamos las situaciones que no nos son claras o visibles en un libro. Por esto es importante tomar en cuenta en qué ocasión, con qué motivo y a qué personas fue escrito originalmente. A través de este objeto podemos saber, por ejemplo, que Hechos de los Apóstoles lleva el objeto de hacer relación del inicio de la historia de la iglesia y que es una situación de tiempo seguida de los evangelios. Entonces es importante que esto lo sepamos para que no nos hagamos una historia totalmente ajena a lo cual se inició el estudio o la aplicación de una carta a alguna iglesia para que nosotros podamos aprender a estudiarla y sobre todo aplicarla a nuestra vida. Entonces, otro ejemplo lo podemos ver con Romanos, que lleva como propósito el fortalecer la fe de aquellos que vivían en el centro mundial de la idolatría, en la cual se va a detallar la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesús y va a exponer principios fundamentales de la. Podríamos encontrar muchísimos ejemplos en la que el objeto en cómo fue escrito el libro y la circunstancia en las que vivía el escritor nos van a ayudar a entender de mejor forma la situación. Y aquí hay casos en los que el designio consta en el mismo libro o pasaje, como por ejemplo el de toda la Biblia. Entonces, Romanos 15:4 y segunda de Timoteo 3:16 van a detallar el motivo por el cual se están designando esta parte del Evangelio. Nosotros podríamos leer Romanos 15:4 y aquí nos va a disipar la duda, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a leer esta parte antes de que se me acabe la clase. Romanos 15:4. Dice la palabra de Dios. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Si nosotros nos vamos a segunda de Timoteo, va a ser algo similar. ¿O de por qué se le designaron los evangelios? Las cartas de Pedro en segunda o tercera carta de Pedro. Entonces, el de Proverbios también se designa por qué se escribieron los proverbios. Cuando a través del estudio diligente logramos conocer el designio, con esto vamos a obtener un auxilio admirable para explicar puntos oscuros o puntos que no sean explicativos en alguna parte del texto, la aclaración de textos que parecen contradictorios, que esto siempre va a pasar en la Biblia hasta que lo entendemos cuando entendemos el designio del libro, y para conseguir un conocimiento más profundo en pasajes. Aquí les doy un tip antes de poder cerrar esta parte de la regla cuarta, que siempre nosotros que tengamos la oportunidad de adquirir una Biblia de estudio, en la mayor parte de las Biblias de estudio, en la parte trasera van a venir la explicación o un pequeño resumen acerca de los libros de la Biblia que han sido estudiados. En este caso, viene lo que entendemos como la regla cuarta: por qué, para qué, quién lo escribió, en qué tiempo se escribió, cuáles fueron los designios y cuáles son las partes más importantes de cada libro. Ojo, aquí no es para hacer trampas, sino para que nosotros podamos hacer el complemento del estudio y sepamos que las cosas que, por ejemplo, son los puntos oscuros, los textos que parecen contradictorios y los conocimientos más profundos de los pasajes, podamos entenderlos. Entonces, la aplicación de la regla aquí es sencilla. Es corta, pero es muy fácil de entender. Primero que nada, es de suma importancia el contar con la herramienta de estudio que nos facilita el encontrar los designios o el objeto de un libro. Para este caso, en la Biblia de estudio que les estaba diciendo, que es de las mejores herramientas que podemos.
Como primer ejemplo, va a ser evidente que las cartas a los Gálatas y a los Colosenses fueron escritas a causa de los errores que personas que practicaban el judaísmo trataban en las iglesias. Por lo tanto, el designio del libro es enseñar con una claridad y con la mayor facilidad el propósito que tuvo la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y aquí vamos a ver el designio principal, que es del libro, en el de refutar que las personas que aplicaban el judaísmo. En Gálatas 5:1 dice que en varias ocasiones Pablo hacía alusión a esto y quedaban esclarecidas muchas palabras que eran oscuras para la gente, o sea, que no estaban visibles o que no entendían. Cuando estamos leyendo Gálatas debemos de entender que este conflicto del primer siglo entre la ley y la gracia, la fe y las obras, los cristianos empezaban a pasar su fe al creer que debían de ser legalistas, o sea, que todo al pie de la letra, cuando el designio por el cual fue el propósito de la vida de Pablo, fue explicar de forma diferente el que no era así, sino que era de forma diferente y podían aplicar la ley o lo que habían explicado el Evangelio, podían aplicarlo de una forma correcta sobre sus vidas. Y ya no de una forma legalista, sino con la libertad de lo que les estaban dando, era algo que traería libertad y no algo complicado. Entonces aquí también vemos otro ejemplo 2 y acerca de Romanos 3:28 con Santiago 2:24, y esto también se los voy a pedir que ustedes lo puedan leer en sus casas, y prácticamente estos ejemplos en los cuales estamos explicando al final de Romanos y Santiago son con los cuales complementar la regla cuarta, pero lo más importante es que saber para qué se crearon, y la Biblia de estudio es un gran aliado. No son caras, no son complicadas de conseguir, y si ustedes llegan a tener alguna dificultad, también hay comentarios y acerca de los resúmenes de Biblias, de los libros de la Biblia en páginas correctas que ustedes podrán consultar, pero lo más importante es que ustedes puedan consultar la Biblia para que no se confundan y que busquen tener el acceso, tampoco que se endeuden, sino que ustedes puedan encontrar en la Biblia la respuesta a